Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en casa. El día de hoy vamos a hacer el proyecto 4, semana 1. Empecemos. Actividad 1. Creo el portafolio de mi plan de contingencia. Observa la imagen y lee la conversación que tienen Andrés y Carolina con su papá y su mamá. Como se puede ver en la imagen, dicen, ¿cuáles son los sitios seguros de la casa? ¿A dónde debemos ir para protegerme durante un sismo? Debemos armar nuestra mochila de emergencia. Este será nuestro punto de encuentro. ¿Qué está haciendo la familia? ¿Por qué están buscando sitios seguros en la casa? ¿Qué es una mochila de emergencia? ¿Qué es un punto de encuentro? Andrés y Carolina saben que viven en una zona sísmica y deben estar preparados para cuando un sismo ocurra. Por si no sabes, un sismo también se lo denomina como un temblor. Conversan con su papá y su mamá. Juntos deciden armar su plan de contingencia. ¿Sabes qué es un plan de contingencia? Un plan de contingencia es el conjunto de procedimientos que se realiza en una situación de emergencia, con el fin de minimizar las consecuencias negativas que se puedan producir. Es importante que las personas que conforman la familia tengan un plan de contingencia para protegerse en caso de un desastre natural, como un terremoto, una erupción volcánica, una inundación o un incendio. En este proyecto vamos a armar un rotafolio que contenga un plan de contingencia donde escribiremos qué hacer antes, durante y después de un desastre. Este será nuestro producto final. Manos a la obra. ¿Cómo hago mi rotafolio? Toma un pedazo de cartón, dóblalo y pégalo como se muestra en la imagen. Realiza dos agujeros en la parte superior, perfora 7 hojas a la misma distancia de los agujeros del cartón, sujétalas al cartón con lana. Escribe en la primera hoja el título, Plan de contingencia familiar. Perfora 7 hojas a la misma distancia de los agujeros del cartón, sujétalas con lana, cinta o hilo. Guíate con la imagen. Entonces, como podemos ver, aquí se muestra cómo hacer en la imagen nuestro rotafolio. Con las actividades que realizarás cada semana, vas a completar todas las hojas de tu plan. Actividad 2. Sé cómo actuar antes de un desastre natural. Pide a la persona de mayor edad de tu familia o que viva contigo que te cuente cómo era antes el clima del lugar en donde vives. ¿Por qué creen que ha cambiado? ¿Han vivido o conocido de algún desastre natural? ¿Cuál? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo superaron? Escucha atentamente la narración que hace tu familiar. Si no entiendes algo, expón tus inquietudes y pide aclaraciones para que comprendas el mensaje. Recuerda que el tiempo mejor invertido es el que compartimos en familia, con nuestros seres queridos. Pide a un familiar que Pide a un familiar que escuche el cuento que vas a leer en voz alta. El cuento se titula Cuando la naturaleza se enfada, de Isidro Ballesteros. Si existe en el cuento alguna palabra que no comprendas, pídele a un familiar que te diga lo que significa. Si es que éste tampoco la conoce, pueden deducir su significado leyendo las palabras que se encuentran junto a la palabra desconocida, que les darán pistas para descubrir su significado, o simplemente también puedes buscar en un diccionario. ¿Listo? A leer el cuento. Hay veces, dijo el abuelo, que la naturaleza parece como si se enfadara. El mar, que antes era tranquilo, ahora se agita, se pone bravío y las olas chocan contra las rocas de la costa dejando una estela de espuma blanca. Otras veces, una montaña desde las profundidades de la tierra arroja piedras incandescentes y lava a la superficie. En algunas ocasiones la corteza terrestre se agrieta. Todo se mueve. Las casas que están en la superficie se destruyen o se deterioran. ¿Sabes cómo se llaman estos fenómenos de la naturaleza? Sí, respondió su nieto. Cuando sopla muy fuerte el viento sobre el mar se produce una tempestad. Una montaña que arroja lava es un volcán, y cuando la tierra tiembla es un terremoto. Bien, dijo el abuelo.
Además de esto, se me olvidaba decirte también sobre los daños que producen las lluvias torrenciales cuando se desbordan los ríos. Ahora bien, ¿tú crees que todos estos fenómenos de la naturaleza son inevitables? Pues yo creo que no se pueden evitar. Cierto, es así. Siempre han existido. Sin embargo, el modo de vida actual ha hecho que la naturaleza se enfade y responda al maltrato que le hemos dado. ¿Qué podemos hacer para evitar que la naturaleza se enfade, abuelo? Dejar de arrojar gases contaminantes al aire como lo hacen las fábricas y los autos. Evitar botar basura y desechos a los ríos y a los mares. Y dejar de talar árboles de los bosques, porque eso provoca la desertificación del suelo, contestó el abuelo. Entonces, tenemos que comprometernos todos a cuidar la naturaleza, para que nunca más se enoje, respondió su nieto. Claro que sí. Juntos podemos lograrlo. Observa tu entorno y conversa con tu familia cuáles son los accidentes geográficos, lugares naturales como quebradas, montañas, playas, acantilados, entre otros, que hay cerca de tu casa. ¿Qué riesgos podrían correr las personas? ¿Qué deben hacer antes de que ocurra algún desastre natural? Con estas respuestas realiza lo siguiente. Dibuja en la parte frontal de la segunda hoja de tu portafolio o rotafolio los accidentes geográficos que hay cerca de tu casa y que podrían ocasionar un desastre natural, el mar, ríos, quebradas, volcanes, etc. Escribe sus nombres. En la parte posterior de la hoja escribe las características que los hacen peligrosos. Piensa qué deben hacer antes de que se produzca un desastre natural que pueda amenazar la seguridad de las personas o de tu familia. En la parte frontal de la tercera hoja escribe el título, ¿qué hacer antes? Dibuja y coloca el nombre de una acción que debas hacer antes de que suceda un desastre natural. Por ejemplo, en caso de sismos, conocer las rutas de evacuación y las zonas seguras. En la parte posterior dibuja y escribe otra acción, por ejemplo, preparar la mochila de emergencia. Recuerda que para escribir es importante que, junto a tu familia, generen varias ideas de lo que puedan hacer antes de que se produzca un desastre. Luego, debes seleccionar las más importantes y escribirlas en una secuencia lógica, usando correctamente las reglas de escritura, las mayúsculas, las tildes y los signos de puntuación. Para aprender más sobre el descubrimiento del significado de las palabras por contexto, lee y resuelve la página 87 del texto de lengua y literatura. Actividad 3. Evito accidentes en casa. ¿Los riesgos solo se presentan cuando hay desastres naturales? No. Los riesgos pueden y están presentes en todas partes, mientras caminas en la calle, cuando estás en la escuela, entre otros. En casa estamos expuestos a sufrir accidentes como caídas, quemaduras, golpes o cortes. Es importante conocer los peligros para poder prevenirlos. Observa cuál de estas acciones pueden ser un peligro para tu integridad estando en casa. Entonces vamos a ver cada de estas 4 acciones y ver cuáles son los peligros que éstas tienen. Reflexiona. ¿Por qué es un riesgo correr con objetos punzantes en las manos? ¿Qué podría suceder si sacas la cabeza por la ventana de un edificio de varios pisos? Los accidentes pueden darse de muchas maneras y en distintos espacios dentro de la vivienda. Sin embargo, por la necesidad y gracias a la ciencia, la tecnología y la creatividad se han creado dispositivos o mejorado las normas de seguridad de construcción de la vivienda, que en ocasiones pueden ser más sencillas. Por ejemplo, el uso de tapas para tomacorrientes, que evitan que los bebés introduzcan objetos y se electrocuten. Conversa con tu familia a partir de la siguiente pregunta. ¿Qué acción podemos realizar en casa para reducir o evitar un posible accidente doméstico?
Escribe en tu cuaderno de trabajo por lo menos 2 respuestas. Guarda esta actividad para tu caja portafolio. Actividad 4. Razono y resuelvo problemas. Así como existen riesgos en nuestra casa que generan problemas, existen riesgos en todo el país. El Ecuador tiene un clima maravilloso y una rica geografía, pero también esta puede poner en riesgo la vida de su población. A partir del terremoto que sufrió el país el 16 de abril del 2016, se evidenciaron dificultades en cuanto a la resolución de problemas para enfrentar esta situación. Por eso se gestionaron planes de contingencia para tomar decisiones acertadas, evitar mayores dificultades y comprometerse a cumplir los desafíos para solucionarlas. En este proyecto estás construyendo tu plan de contingencia para dar solución a problemas y riesgos en casa. Hazlo de manera razonada y junto a tu familia. De igual manera, los problemas matemáticos son situaciones que deben resolverse razonando, usando operaciones matemáticas y tomando decisiones acertadas para responder. Es importante que refuerces cada día las sumas y las restas que aprendiste en el proyecto anterior. Recuerda su proceso en la tabla de valor posicional como se muestra en la imagen. Para comprender mejor de la resolución de problemas de adición y sustracción, sumas y restas, lee las páginas 52 y 62 y trabaja la página 53 del texto de matemática. Recuerda que para resolver problemas es importante seguir los pasos recomendados, de forma ordenada, razonar y tomar las decisiones más acertadas y adecuadas. Actividad 5. Sigo las normas de cada plan y cada juego. Así como la resolución de problemas tiene pasos y normas a cumplir, los juegos también. Te invitamos a divertirte con el juego de los patrones. Sigue estos pasos. Con ayuda de un adulto construye una prisma y pinta cada cara de diferente color. Observa el molde de la imagen para construir la prisma. 2. En un espacio abierto dibuja un triángulo muy largo dividido en 25 partes. Cada parte debe ser de tamaño de tu pie. 3. Un participante debe escribir con tiza, ladrillo o carbón en la primera casilla un número de 4 cifras, por ejemplo, 1200. 4. El otro participante será quien construya secuencias numéricas. Para ello se ubica en la primera casilla y lanza el dado y el prisma al mismo tiempo. Los colores del prisma indicarán si el patrón es creciente o decreciente. Los números del 1 al 6 del dado indicarán la cantidad que se debe sumar o restar. Por ejemplo, si es verde será creciente, más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6. Si es rojo será decreciente, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6. Si es amarillo, pierde el turno. El participante debe escribir el número de la secuencia en el casillero que corresponda. Cada secuencia numérica estará formada por 6 números que incluyen al de la primera casilla. Ejemplo. Se trata de un patrón decente, menos 4, y la secuencia que corresponde es, entonces aquí vemos la secuencia. Entonces, como es 1200, si es menos 4, va a 1196. Menos 4 es 1192 y así, menos 4. Si es más 4, iría añadiéndole 4. O sea, 1204, 1208, 1212. Cada participante debe escribir el número de la primera casilla para el siguiente jugador. Se puede variar el juego usando más de un dado. Quien más secuencias construye, se puede poner las reglas del juego. Recuerda que es importante seguir las normas de cada juego que compartimos en familia. Listo, chicos, espero que hayan disfrutado de esta semana, espero que le pongan mucha actitud y que puedan realizar todas las actividades fácilmente. Les mando muchos saludos y espero que podamos vernos la siguiente semana.